Listo, Cristian, ¿me escuchas bien ahí? Ahora sí, Carlos. Perfecto. Bueno, nos va a tocar de así porque de igual manera creo que si yo te envío el video, obviamente no se puede, no hay una buena recepción. Vale, vale, claro que sí. Ahí le comentamos pues a los que se conectan a través de mi Instagram que pues es una invitación muy especial que nos hace el gran amigo Carlos para hablar un poco acerca de locución. Hemos tenido unos inconvenientes ahí con el canal, pero lo vamos a hacer a través de este canal y va a quedar disponible también para que ustedes lo puedan ver. Pues Carlos, esta es mi casa de Instagram, pero hombre, adelante que usted es el que entrevista. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, estaba comentando a todos tu perfil. Bueno, voy a volverlo a repetir pues para que los que se integran en estos momentos pues quieran conocer quién es Cristian Trujillo. Cristian Trujillo pues ha prestado su voz comercial para varias empresas importantes. Una de ellas es la organización Chase Américas, la corporación Pay School, la compañía minera Gran Colombia Gold, la Cámara de Comercio de Ibagué y la Alcaldía Mayor de Ibagué y la Comisión Nacional de Conciliación. Es narrador de audiolibros para la plataforma internacional Storytel, comunicador social de la UNAM y 9 años de experiencia como locutor, jefe de programación radial y contenidos. Cristian, cuéntanos, ¿cómo inició la profesión como locutor comercial? Bueno, Carlos, les estaba comentando que todo el tema fue algo así como accidental, que yo pues no tenía presupuestado estudiar comunicación, ni mucho menos estar pues en este rollo de la locución, que si bien es cierto, pues falta mucho camino por andar. Son pues como esas cosas de la vida que uno no se espera. Yo eh, proyectaba ser un sociólogo. Me fui para la Universidad del Valle por temas de tiempo, por temas de labor, si estudiaba no podía trabajar, si trabajaba no podía estudiar, pues tuve que cancelar la carrera de sociología. Luego, un día buscando entre universidades, pues me encontré con la Universidad Autónoma del Pacífico, una universidad privada en el Valle, en Cali. Encontré que dentro de comunicación social el pensum había sociología y me metí solamente por eso, no porque realmente quisiera estudiar comunicación. Y pues me metí como en ese cuento y ya ahí me metí, me comencé como a encarretar en el cuento de la comunicación, de la locución, de la radio. Allá viví un tiempo, luego me devolví para acá, para Ibagué, y aquí pues continué en la UNAD estudiando comunicación social. La universidad en esa época tenía una emisora, pero la emisora estaba quieta, estaba abandonada, tenía sus equipos, su cabina, sus micrófonos, entonces yo comencé como a meterle mano a eso y comenzó como a gustarme el tema de la radio, como dicen por ahí coloquialmente, de mover los fierros, y por ahí comencé como a enamorarme con el tema de la locución y a cogerle el gusto a la carrera, pero ya dentro de la carrera. Y pues Ujú. así hasta el sol de hoy, pues digamos que ya se construyó como una relación profesional que nunca me imaginé que habría. Entonces, ese fue como el inicio, ¿no? Y desde ahí empezó obviamente la pasión como locutor, ¿verdad? O sea, para ser locutor de voz comercial. Sí, es que digamos que el tema de la locución es algo bien particular porque termina volviéndose también un estilo de vida, un tema de decepciones, de pasiones, de triunfos, pero también a veces como que usted dice, yo no quiero saber nada de micrófonos, no quiero saber nada de cabinas, pero son como todas las vueltas que tiene la locución. Y digamos que la historia mía, a mí siempre me ha gustado recopilar o compactar música. De hecho, era un hobby que yo tenía hace mucho tiempo y era buscar o coleccionar músicas del mundo, de Europa, de los diferentes continentes, de diferentes países. Y eso pues me tenía como implícito un pequeño acercamiento a la radio también. Entonces digamos que de alguna manera cuando comencé en la universidad como a integrarme con el tema de radio, comenzó a crecer esa pasión que llaman actualmente. Y hombre, pues ahí comenzó está como chévere, está como interesante el tema.
Por ahí me escucharon de una estación y me llamaron, me hicieron la propuesta para trabajar con ellos. Entonces ya trabajaba y estudiaba pues en lo que hacía y nada, por ahí como que comencé a encarretarme más, como que ya lo que traía en la universidad ya lo comencé a conectar con lo laboral, entonces ya comencé a perfilarlo más allá de una simple profesión. Claro. Aparte de las empresas ya mencionadas que dijimos al principio, Cristian prestó voz también para algunas otras empresas importantes. ¿Recuerda algunas? Sí, bueno, yo, y se me había olvidado comentar, yo tuve la oportunidad también de prestarle la voz para un proyecto muy bonito que se hizo con radios comunitarias a nivel nacional, con el grupo de emisoras comunitarias de Santander y con el Ministerio de Comunicaciones. Se hizo un Ujú. proyecto de voces bien interesante y aparte pues era no solo aportar la voz, sino contar las historias de otras personas con mi voz. Entonces, ese fue una convocatoria que se hizo a nivel nacional, fue un proyecto que concebí yo para la emisora para la cual trabajaba en ese tiempo. Afortunadamente nos lo ganamos y de ahí hubieron como muchos contactos para hacer, digamos, cosas con otras estaciones, digamos, locales o regionales que de pronto necesitaban el apoyo de voces, de sus vestimentas y comenzamos como a hacer todo ese trabajo también de poderles aportar esas voces. Para la empresa Ibagreña de Acueducto de Alcantarillado Ival, aquí en Ibagué, la Cámara de Comercio, pues como usted lo nombraba también. Hace muchísimo tiempo tuve la oportunidad, les contaba, de hacer algunas cositas para una multinacional de neuromarketing y programación neurolingüística en Bolivia. Ellos vendían todo lo que es el tema de contenido también online y todo lo que tiene que ver con e-learning. Y pues tuve la Ujú. oportunidad de hacerles como algunas cositas y algunas apreciaciones también. Y lo que tenemos, hombre, hasta el sol de hoy, ahí vamos. Qué bueno, Cristian. Bueno, pues también hablamos también con las personas que están conectadas en este momento, Jimena C25, Carito Plata, Florangela Palacios, Dubois, Danilo Cetina, Angelique, pues decirles a ellos que bienvenidos solamente pues a este espacio y pues si tienen alguna pregunta que hacerle a nuestro invitado Cristian Trujillo, con mucho gusto pues, pues nos vamos a estar leyendo y respondiendo todas sus preguntas. Cristian, también fue pues, narrador de audiolibro para una empresa llamada Storytel. ¿Usted me puede contar un poco acerca de esta empresa? Sí, de hecho actualmente, bueno, Storytel lo que hace Storytel es una plataforma que publica audiolibros a nivel mundial, digamos que es como el Amazon de los audiolibros. Y con Storytel, pues, digamos, he tenido la oportunidad ya de grabar varias obras literarias. Ujú. Eh, con Storytel, pues, recuerdo que uno de los primeros libros que se grabó, que eso fue gracias a una agencia que hay aquí en Ibagué que se llama Uki. Ellos hacen los castings, uno se presenta, envían el trabajo a Storytel. Storytel te escoge y si pasaste el casting, entonces comienzas a grabar la producción. Y con Storytel, pues digamos que básicamente lo que se ha logrado hacer pues es grabar varias obras. Creo que más o menos ya vamos como yo creo que casi completando ya las 10 entre novelas literarias, cuentos cortos. Les contaba hace poco que pues tuve la oportunidad hace 2 meses de grabar un libro del autor colombiano Antonio Caballero, que pues es una obra que no puedo nombrar por el momento por el tema de derechos, que es un Ujú. bestseller y hace parte pues como está al nivel de lo que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y es una obra muy importante, un tomo de 480 páginas, que pues eso es prácticamente un mamotreto, como dicen por ahí. Y ese libro duramos grabándolo en estudio más o menos, alcanzamos a llevarnos el mes y medio. Afortunadamente se alcanzó a grabar antes de la pandemia. Grabamos el libro en el estudio y yo creo que como a las 2
semanas o 15 días comenzó todo este cuento, si no hubiera sido más complejo. Y fue una obra como es todo el mundo de los audiolibros exigente, ¿no? Porque son largas horas de grabación, pero digamos yo también el tema de los audiolibros lo comparto con mi labor como jefe de prensa. Entonces, un poquito en el estudio, un poquito aquí, un poquito en el estudio, hay que partirse, pero también digamos que exige porque grabar audiolibros es un formato de largas horas, de estar muy concentrado, pero a veces también muchas horas en la cabina. Es divertido, sí, pero también puede ser un poquito estresante el encierro porque pues uno no está acostumbrado tampoco a eso. Entonces es como un mar de emociones y de aprendizajes, pero es una experiencia bien, bien chévere y bien bonita para llevarla a cabo. ¿Y qué se necesita para ser narrador de audiolibro, o sea, de un audiolibro? Yo pienso que para narrar audiolibros se necesita ese, digamos que de cierta manera no es necesario porque yo no soy pues un amante de los libros, ni mucho menos. Hace muchos años me gustaba leer muchísimo, he dejado un poco el hábito, pero es importante tener el hábito de la lectura, eh, y sobre todo para uno conocer el personaje, para uno conocer el autor, para uno conocer el libro en sí mismo. Y yo creo que más allá de todo esto, lo más importante es que a uno le guste, ¿sí? Que uno esté dispuesto a estar encerrado en una cabina 3 y 4 horas, disfrutándose el cuento. Puede que hayan momentos donde las grabaciones son arduas, son divertidas, como les decía, eso es como como una montaña rusa de emociones, pero de eso se trata. Entonces, si uno está dispuesto a lidiar con todo eso, si a uno le gusta, si a uno le sabe, eh, uno, a uno le parece súper. Yo terminé de grabar hace poco esa novela, esa obra, y dije, no, volver a grabar un audiolibro de 400 y pico, dije, no, tremendo, pero ya como que uno dice, no, pues si me volví a tocar chévere, vuelvo a hacerlo. Entonces uno Qué dice bueno. que no en el momento, pero si se le vuelve a presentar a uno la oportunidad de grabar, genial. Vale. Bueno, Cristian, y también pues fue maestro de ceremonias, pues me imagino que usted, como inicialmente pues hablamos, tuvo que atender público, tuvo que estar presente entre varias gente, pero bueno, quisiera saber, bueno, hay muchas personas que también sufren hablar en frente del público y es el llamado nerviosismo del orador. Pues uno se bloquea, se asusta, ¿cómo uno puede manejar eso? Sí, lo que pasa es que yo les contaba también hace un momento, a mí la maestría de ceremonias me gusta muchísimo. Creo que de la locución, de una de las ramas de la locución es una de las que más me gusta, porque también es una experiencia de uno estar en contacto con el público y de también uno lidiar justamente con esos pánicos escénicos. Si bien es cierto, uno en una cabina grabando está encerrado, sin el contacto de nadie, estar presentando un evento, el estar dirigiendo un espectáculo, pues ya también tiene sus ires y venires. ¿Cómo se maneja eso? Yo pienso que, bueno, a todos nos da miedo, siempre. A Ujú. mí todavía me invitan a presentar eventos o algún tipo de ceremonia o espectáculo y a mí me da miedo. Los nervios están ahí. Pero la clave es esa, uno ser sincero con uno mismo, no autosabotearse y aceptar que tiene miedo, porque pues igual somos seres humanos. A veces el querer opacar o el querer como disimular que tiene uno ese miedo es peor, porque eso es lo que hace que uno en el escenario como que no sepa confrontar la situación. Entonces no, uno llega, confronta que tiene miedo frente al escenario, listo, pero comienzo a trabajar sobre él para que no se salga de control. Pero yo pienso que pienso que lo primero, y lo que le digo a la gente que me pregunta en las asesorías de presentación es aceptar que hay un miedo. El público Ujú. es con el que voy a conectar y lo más importante, yo lo decía, el maestro de ceremonias no es la estrella de la presentación y del espectáculo. En eso no caigan nunca jamás. El maestro de ceremonias es un canal de conducción para que el show, el espectáculo, el evento salga bien y la gente conecte con ese espectáculo. Entonces eso es lo que Claro. hace el maestro de ceremonias. Ahí es donde está la verdadera maestría.
Pero a veces se tiende a confundir que el maestro de ceremonias es el que debe brillar con luz propia, el que debe estar, pues, ser el centro de atención del evento, y no, nunca es así. El evento es el centro de atención, no el maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias debe tener la maestría y la capacidad de pasar desapercibido, hacer brillar al evento y hacer conectar al público con esas locaciones ahí. Entonces, aceptar que tenemos miedo, respirar, y pues hay una serie de elementos y ejercicios que también se pueden hacer. Yo siempre hablo de reconocer el espacio, es muy importante. Si usted va a un teatro, a un auditorio, siempre conozca el espacio antes. Conocer los espacios le ayuda a uno también a bajar la ansiedad y a estar uno en más confianza. No es como cuando usted anda en su casa, usted en su casa anda descalzo, se conoce todo, así mismo son los espacios. Entonces conocer el espacio es importante porque ya usted genera un vínculo y ese vínculo también le va a ayudar a que usted de entrada no vaya como, uy, qué miedo hablarle a tanta gente, ¿no? Entonces eso también es una buena opción para que ese nerviosismo baje un poquito el nivel. Claro. Y bueno, también la voz es importante tanto tanto manejar realmente al público como también en los medios de comunicación. ¿Qué ejercicio usted nos recomienda para manejar esa voz dentro, bueno, tanto de los medios de comunicación como en un espacio público, como ser maestro de ceremonia y demás? Manejar la voz, el tono, la entonación. Yo pienso que ese tema de la voz es un tema que se ha venido cuestionando hace mucho tiempo dentro de los mismos colegas y compañeros locutores, porque se está desmitificando algo, y es que usted no tiene que tener una voz de tenor, usted no tiene que tener una voz aterciopelada para estar frente a un micrófono. Todos tenemos la capacidad de expresarnos, todos tenemos la capacidad de hacer, ¿por qué no?, locución o doblaje, siempre y cuando apliquemos unas técnicas y cuidados de la voz pertinente para hacerlo. Pero no Ujú. es como antes, como los locutores de antaño, como esos grandes maestros en su época, que si bien es cierto tenían unas voces geniales, eh, hoy en día no es un factor agregado. Hoy en día es algo que nazca, es algo también interpretativo, y que debe ser también, y deben hacer desde acá, debe tener también como esa pasión y ese gusto por hacerlo. En cuanto a la voz, yo le aprendí al amigo y fonoaudiólogo Andrés, que uno debe tener siempre un calentamiento de voz, pero así como usted calienta la voz, debe tener un enfriamiento, ¿no? Se calienta y se enfría la voz. Entonces es muy importante que cuando usted vaya a pararse frente al micrófono, a pararse frente a una audiencia, eh, pues haga un calentamiento previo, unos 10 minutos antes, pero que usted los pueda hacer en un espacio tranquilo. No es que yo tengo un evento a las 9 o tengo que entrar al aire a las 9 y faltando un cuarto para las 9 estoy aquí haciendo gárgaras y buches, estoy haciendo el carrito y calentar así estresado, no, porque termina uno también afectándose los pliegues vocales. Entonces, el calentamiento es como cuando la persona o el deportista se prepara, el futbolista, para jugar un partido. Hay un calentamiento previo, un reconocimiento del terreno. Asimismo debe ser con el locutor. Ujú. Eh, y maneras, hay muchas maneras, hay formas de tener los pliegues vocales, por ejemplo, muy bien hidratados, tener agua siempre a la mano, estarse hidratando porque es muy importante. El solo hecho de abrir y cerrar la boca, estirar, hacerse masajes maxilares ayuda mucho también a que se pueda, digamos, uno destensionar. Yo iba a decir el tema porque alguien habla, bueno, pero es que el corchito y el lápiz. Y Andrés, que es un gran fonoaudiólogo, decía una vez, y otra gran fonoaudióloga que es, decía que el solo hecho de ponerse un corcho o un lápiz puede generar también, si no se sabe hacer bien, lesiones en la mandíbula. Y yo les creo porque ellos son fonoaudiólogos y saben de lo que están hablando. Y siempre nos han dicho, ¿no? El famoso tema del corcho, el famoso tema del lápiz también. Entonces, si lo van a hacer, háganlo, pero siempre asesórense de una persona que lo sepa hacer bien, ¿sí? Una persona que sepa realmente el manejo vocal, para eso están los fonoaudiólogos, los foniatras. Desde la locución y la comunicación, yo que les puedo aportar un calentamiento
hacer masajes, el famoso carrito, que son pues estos, como estos choques con los labios, subiendo y bajando algunas notas, y la respiración es clave. Yo me he dado cuenta que uno a veces en la locución hace las cosas más por inercia y no por respiración, y la respiración tiene que ser clave. Es como para el cantante o para el músico. Entonces la respiración, si usted respira bien, si usted aprende a administrar bien su respiración, va a tener una puesta en escena frente al micrófono impecable. Entonces yo pienso que con eso es más que suficiente para hacer un calentamiento. Y el enfriamiento al final, bueno, usted tiene unas 2 horas, salió de su noticiero, de su presentación. Entonces, un momento de silencio. El silencio también es importante para que la garganta, los pliegues descansen también. No voy a salir a hablar yo 1 o 2 horas de un evento y sigo y sigo y sigo. Es como, ¿no? Hay que darle también un descanso, hay que enfriarla, hidratar nuevamente y dejar que los pliegues vocales nuevamente descansen para cuando haya una nueva jornada, eh, hablar elocuentemente y con una voz que no esté afectada. Cuando hablamos de hidratación, es recomendable, pues, para los que están estudiando comunicación social y periodismo, tomar agua fría. Una vez estuvimos aquí en mi canal un live con Andrés, y definitivamente el agua fría afecta porque los pliegues y toda esta zona se mantienen en caliente, ¿sí? Entonces lo Correcto. que hace es que cuando bebe una bebida fría, lo que hace es que esos pliegues es como si se tensan, ¿no? Es como si, y puede haber de pronto algún peligro allí, alguna afectación de los pliegues vocales. Entonces, no, agua sí, pero a temperatura. A temperatura, o si usted se compra un agua muy fría, déjela reposar un poquito. Eh, y si se la va a tomar fría, pues que no vaya a ser que usted se tome algo frío, un líquido frío, pues vaya a utilizar la voz, porque eso también le puede generar una afectación. Entonces, no, lo mejor es el agua, esa es la mejor medicina que puede haber para los pliegues vocales, y a temperatura climatizada para que no vaya a tener ninguna afectación después que le obligue a buscar un foniatra, un fonoaudiólogo para que le revise qué problema tuvo por automedicarse mal también. Entonces, pienso que esa es la mejor medicina. Y en cuanto a la entonación, porque pues varios de de mis colegas periodistas utilizan micrófonos y demás, también es importante porque hay gente que de pronto puede levantar el tono y demás. Yo tengo un ejemplo y es una periodista trabaja en Canal Caracol, que se llama Erika Zapata. Ella por lo menos tiene un tono bastante alto, pero un acento paisa. ¿Eso se ve bien? O sea, ¿eso se puede ver bien ante el público? Yo pienso que las maneras de hablar de cada quien, todos tenemos un estilo, ¿no? Y el estilo es lo que hace que conectemos con el público. Entonces, cada uno desarrolla un estilo en particular que le permite conectarse con las personas con las que está hablando, y esa es la marca personal de uno. Entonces, si está allí de alguna manera es porque saben que de pronto tiene un estilo particular, tiene su personalidad, su carácter. Eh, Voy a poner un ejemplo: en el mundo de la locución o la narración deportiva, Eduardo Luis es un periodista deportivo de amores y desamores para algunos, ¿no? Y con sus comentarios, con su manera de narrar, pero es su estilo, es su marca personal, y el hombre se ha hecho a un lugar en la locución deportiva, en la narración deportiva, perdón, porque tiene un estilo propio. Entonces yo pienso que dentro de la locución eso es lo más importante. Uno puede tomar referencias o referentes, tener referentes en la locución, porque todos podemos tener referentes, espejos que llaman, porque de eso nos nutrimos también, de tener espejos. A mí me gusta cómo habla fulano, a mí me gusta el estilo del otro, pero siempre creando el estilo propio, porque esa es nuestra marca personal. Entonces, pienso que no afecta nada, desde que sea un estilo propio, desde que genere empatía con la gente y guste, está bien siempre Claro, hacerlo. qué bueno, Cristian. Bueno, hay también personas que tienen un inconveniente y son las muletillas.
voy a poner un ejemplo mío. Y a mí siempre me molestan porque me dicen que yo siempre digo la palabra obviamente, pero uno dice, pero ¿cómo uno puede, cómo uno puede sacar esa palabra de la cabeza, Cristian? ¿Cómo uno puede evitar ese tipo de muletillas? Eh, la mejor manera de evitar las muletillas es enriquecer el lenguaje, ¿sí? A Ujú, veces lo que son las muletillas, lo que son algunos temas vocales también vienen incrustados en temas o en la programación mental que tenemos. Entonces, ujú. cuando usted enriquece su lenguaje con lecturas de todo tipo de contenidos, lo que usted está haciendo es dándole a su memoria y a su mente un nuevo material para que vaya despegando esas palabras, ¿sí? Para que vaya uno sacando esa información vieja que tiene y pueda uno ir alimentando su lenguaje y su léxico, porque muchas veces las muletillas se quedan ahí porque de pronto nos falta alimentar un poquito más el lenguaje, un poquito más de lectura, un poquito más de revisar otro tipo de contenidos, eh, un poquito también de lectura rápida, de lectura lenta también, por así decirlo, pero variar, siempre variar y enriquecerse uno con diferentes lecturas le va a ayudar a uno bastante, por ejemplo, a evitar las muletillas, que además a veces las muletillas aparecen justamente por eso, cuando tenemos poca información y no tenemos de dónde agarrarnos, entonces ese es como nuestro salvavidas, ¿no? La muletilla siempre es como la que venga para acá, ¿sí? Entonces, cuando hay una riqueza en el lenguaje, cuando hay una riqueza de la palabra, las muletillas se van yendo por sí solas. Entonces creo que es una muy buena manera de hacerlo. Voy a utilizarlo a ver porque pues tengo que sacar esa palabra obviamente de la cabeza que tengo. Así es. Cristian, vamos a una pausa porque vamos a saludar pues a las personas que están conectadas en estos momentos. Saludamos a Corning Mama Coach, quien te manda obviamente muchas saludes, y a Oso Locutor, quien nos acaba de unir obviamente a nuestro grupo, a nuestro programa. Hay varias personas que están conectadas y pues reiteramos, si quieren hacerles preguntas a Cristian Trujillo, con mucho gusto los vamos a leer. Había una Claro que sí. pregunta que hicieron a las 6 de la tarde en la pues, en el primer intento, y es si has hecho doblajes para Netflix. No he tenido el gusto, espero pronto poder tener esa oportunidad, pero no he tenido la oportunidad de hacer doblaje para Netflix. Me parece genial el mundo del doblaje y más ahorita que está teniendo pues digamos, un protagonismo muy fuerte, sobre todo en nuestro país, donde Netflix está poniendo los ojos mucho en Sudamérica y principalmente en Colombia, donde hay muy buenos colegas que conozco, lo digo con propiedad, que son excelentes actores de doblaje y que Ujú. están haciendo muy buenas cosas. Entonces, la industria del doblaje está creciendo bastante aquí en nuestro país. Pues ustedes saben que México, para los que conocen el tema, pues siempre ha sido la cuna del doblaje, pero Colombia se está potenciando fuertemente porque aquí está creciendo un talento bastante interesante también. Hay muchos pelados, mucha gente que le gusta el tema de la locución y se está metiendo en el cuento del doblaje. Entonces, está creciendo mucho la industria, además porque en cuanto crece la demanda de películas y de nuevas producciones, inevitablemente tendrá que crecer la industria del doblaje. O sea, eso es una torta muy grande. Siempre se van a necesitar actores de doblajes mientras sigan habiendo películas. Claro. Entonces, imagínese el bagaje que puede haber. Entonces, yo creo que todos podemos tener la oportunidad de hacer muy buen doblaje, pero es algo muy bonito, muy exigente. Yo personalmente, aunque no he tenido esa oportunidad, le tengo mucha admiración y respeto a los actores de doblaje porque es algo que realmente hay que saber hacer, hay que entrenarse muy bien. Es un nivel grandes ligas para uno comenzar a probar, pero comenzando se puede y el que quiere puede hacerlo. Entonces yo espero también estar ahí muy pronto dentro de esa nómina. Pues esperemos verlo, verte a Cristian obviamente, perdón, en un programa, ya sea el actor de doblaje, pues para escuchar tu voz.
en una película, en un Gracias, documental. hombre, claro que sí, sí. Por ahora me conformo con hacer doblaje de ropa. ¿Doblaje qué, perdón? De ropa. Bueno, bueno, pero por algo se empieza, ¿no? Sí, 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 hay que comenzar por algún lado. Bueno, Anuar AG dice saludos desde México. Obviamente Desde que estamos hablando México, de México, de los doblajes. claro que sí, la cuna del doblaje. Sí, pero hay algo importante y es uno qué tiene que hacer para ser actor de doblaje, o sea, de películas, doblaje, que tiene que cómo manejar la voz. Yo lo hablo desde mi experiencia propia, desde lo que conozco y por supuesto experiencias de grandes amigos que actualmente hacen doblaje y es que lo primero que recomiendan ellos es prepararse, es Ujú, prepararse, es de una preparación porque el actor de doblaje es eso, es un actor de doblaje, es una persona que conoce al personaje, es una persona que tiene la capacidad de interpretar, de transmitir las emociones, de transmitir los sentimientos y los pensamientos y todo lo que ese actor allá en la gran pantalla está haciendo hay que transmitirlo con la voz. Entonces, eh, es un tema de prepararse, es un tema de concentración, es un tema también de querer hacerlo y hacerlo muy bien porque hay un nivel de doblaje bastante alto, entonces eh, lo he escuchado de grandes colegas, si se quiere llegar a esa liga hay que prepararse bastante, entonces hay que comenzar, primero prepararse actoralmente, no necesariamente pues se tiene usted que meter a hacer toda una vida de una carrera actoral, no, pero sí tener unas bases actorales bien importantes, porque eso es lo que le va a dar a usted pie para que pueda interpretar un personaje. Pero sobre todo también tener muy buen oído. Yo últimamente he estado practicando un poco el afinar el oído y poder identificar los actores de doblaje. Entonces se me facilita mucho ya identificar al actor de doblaje sin verlo, ¿no? Es decir, yo veo, por ejemplo, en este momento voy a poner un ejemplo, veo a Will Smith y ya recuerdo quién es el actor que actualmente está hablando Will Smith, el actor de voz, o veo a este actor y ya se me viene a la mente, es el actor de voz y no el actor físico que yo estoy viendo allí o al Hollywood star que uno ve en la película. Entonces es un ujú. ejercicio muy bueno porque eso le permite a uno también afinar el oído y comenzar bueno, este tipo lo hace así, de esta manera, y tomar elementos, pero principalmente prepararse. Hay que buscar una buena academia. En Bogotá hay muy buenos espacios de doblaje. La Asociación Colombiana de Locutores, a la cual pertenezco también a la ACL, tiene un semillero y un conglomerado también de muy buenos colegas y amigos que hacen doblaje. Entonces es saberse conectar, buscar las herramientas y prepararse. No es pararse a hacer vocecitas, no es pararse ahí como a interpretar, no, que pues claro, uno lo puede hacer y yo lo digo lógicamente con todo respeto, y uno recocha y uno hace sus voces y toda la vaina, y chévere, bacano, a veces uno coge la aplicación, el Madlib, los que cogen el TikTok y el doblaje, y chévere, pueden ser cositas con las que uno puede iniciar, pero si usted se quiere meter realmente en el cuento, busque un buen espacio, un buen sitio, una buena academia y prepárese con gente que sepa del tema para que pueda también crecer a ese mismo nivel también. Y lo más importante también es la coordinación de la voz en español con la voz en inglés, porque ponemos un ejemplo, Robert Downey Jr. en Los Vengadores, que Iron Man está hablando un parlamento y el actor de español tiene que seguir el mismo lineamiento de lo que está hablando Robert Downey Jr. en inglés. Sí, yo una vez aquí bueno, en Bogotá, para un encuentro nacional de locutores que se hizo en el locutorio, uno de los invitados era Pepe Toño Macías, que es la voz del Capitán América. Ujú. Eh, Pepe Toño también es de la voz de Leonardo DiCaprio. Y pues además de ser un excelente actor de doblaje, pues es una gran persona. Y él en una charla, en ese encuentro,
Así, recuerdo mucho que estaban en una conferencia de doblaje en el auditorio, él estaba afuera como un personaje común y corriente. Y como 2 o 3 compañeros terminamos como en un círculo de cinco colegas hablando con Pepe Toño Macías, la voz de Leonardo DiCaprio, lo máximo en esa época, y todavía, y el hombre echándonos sus claves de doblaje ahí mientras charlábamos como cualquier amigos, cualquier como amigos en una esquina de un barrio. Y él recuerdo mucho esa vez que él decía que lo más importante era eso, es uno que se convierte en ese personaje. Él cuando interpreta al Capitán América, él es el Capitán América ahí fuera de la pantalla, pero frente al micrófono. Entonces Ujú. es toda una psicología también con el personaje, conocerlo, de conocer todo el contexto, cómo piensa, cómo se mueve, y la corporalidad también es muy importante, ¿no? Porque la corporalidad también le lleva a la persona a facilitarse, a facilitar esa expresión también a la hora de hacer doblaje. Y esto lo digo pues teniendo esas referencias, esas experiencias de, como lo digo, de grandes compañeros y colegas y grandes actores como de voz como Pepe Toño Macías que le dejan a uno enseñanzas que el doblaje es una cosa muy chévere y exigente, entonces hay que trabajarle bastante. Claro, ahí sí como quien dice, toca meterse a un curso para poder ser actor de doblaje en ciertas películas. Sí, Bueno, y pienso yo que más que meterse a un curso es saberse también preparar, pero también tener lógicamente la pasión y encontrar que se tiene ese talento también y que se pueden hacer muchas cosas chéveres con la voz y con las intenciones. claro. Cristian, en radio también se maneja mucho lo que es la voz. Obviamente, pues principalmente es la casa fundamental para manejar ese tipo de voz. Me doy cuenta que en la radio uno puede trabajar como comentarista deportivo, como presentador de noticias y demás. ¿Cómo se puede manejar ese tipo de voz en estos ciertos puntos? Bueno, ahí sí le puedo hablar con propiedad de la radio. Claro. No, bueno, lo que pasa es que con el tema de la radio, con la radio ha pasado mm, lo mismo que les comentaba que ha pasado actualmente con el tema de la locución. Hace muchos años, voces como la de Juan Harvey Caicedo, por ejemplo, de grandes de la radio. Pacheco fue un tenor de la radio también. Eh, Eran esas voces, ¿no? Es decir, las estaciones de radio exigían que usted tenía que tener esa voz así de terciopelo, esa voz grave así como para despertarlo a uno con la hora en la mañana a tomarse el café. Era muy Ujú. necesario. Pero pues como la radio también ha evolucionado y los tiempos también, hoy en día han dicho muchos, bueno, ya cualquiera se sienta frente a un micrófono y dice cualquier cosa. Pero más allá de que cualquier persona se siente frente a un micrófono y diga cualquier cosa, yo pienso que lo que no se debe perder es el respeto por el micrófono. El micrófono es una herramienta que amplifica nuestra voz y si bien es cierto hay que tener un respeto por la profesión, hay que tener un respeto por ese aparato y más aún respeto por las miles de personas que nos están escuchando a través de ese micrófono. Cuando uno Claro. es consciente de eso, cuando uno mira con humildad el micrófono, estando en una estación de radio y respetando a la gente que lo escucha a uno, pienso que eso es clave. Pienso que ya esa, para mí, y lo digo de manera muy personal, eso es un 50% de la carrera de locución radial. Es el respeto por la audiencia. Y cuando hablamos del respeto por la audiencia es reconocer que hay gente ávida de escucharnos, hay gente ávida de informarse, hay gente ávida de que le cuenten la verdad, hay gente ávida de que los saluden en la mañana, hay gente ávida de que les cuenten una historia, porque la radio se resume en eso también, en contar una buena historia, pero saberla contar, contarla sin perder esa elegancia, sin perder todas esas cosas bonitas que esos maestros de antaño de la radio tenían. Y era eso, era el respeto por esa profesión. Entonces, hoy en día se ha distorsionado un poquito y a mí personalmente lo que ha pasado con la radio un poco en la actualidad
no soy muy partidario porque se ha perdido un poco ese estilo también de que al oyente se le habla como se le da la gana, se le pierde el respeto, se le dicen muchas cosas. Y no, cuando usted comienza con esa visión de que es simplemente sentarse en un micrófono a sonar entre comillas bonito y a ganar plata porque está frente a un micrófono, pienso que ahí no hay nada que hacer. Hay una audiencia que está detrás de la radio escuchándolo a uno y eso merece ya un respeto. Entonces, pienso que eso es lo que hay que tener en cuenta y que ojalá en las universidades y en las facultades ese chip se vuelva a cultivar otra vez para que la radio no pierda esa esencia que tuvo hace muchos años. Y eso es importante porque muchas emisoras, pues como tú acabas de decir, pues faltan un poco de respeto a lo que son los oyentes y demás. Pues no se utiliza muy bien la entonación y pues como en algunas más que todo ocurren esas emisoras de entretenimiento, de música popular y demás que pues no tienen como ese respeto, tanto como la forma de hablar o como la forma de participar con el oyente, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el locutor el locutor es un actor imaginario para el oyente. Nosotros somos muy fáciles de enajenarnos con el lenguaje. Si el locutor de esta emisora utiliza una palabra en particular y la utiliza repetidamente cada vez que sale al aire, a los oyentes se les va a pegar ese término y se les va a pegar esa forma de hablar, porque nos Ujú. enajenamos muy fácil tenemos esa facilidad como latinos de enajenarnos muy fácil de lo que nos amplifican las ondas de radio. Entonces, Ujú. lo hacemos inconscientemente, por eso es que hay que tener mucho cuidado y reitero mucho respeto con el oyente. Entonces hay que enriquecer el lenguaje, hay que transmitirle cosas chéveres, cosas bonitas que se puedan replicar, que los oyentes puedan retransmitir también. Pero si yo trato al oyente con la guachada, si yo trato al oyente de manera despectiva, pues el oyente eso es lo que va a reproducir también y eso es lo que va a generar también, ¿no? Hoy en día algunas estaciones de radio creen que el mejor locutor es el que habla más duro y son emisoras que ponen a los locutores a quemar su garganta, a quemar sus pliegues vocales, porque hay que coger a la audiencia como sea y tenemos que estar top en las listas del ECAR y del EGM porque es que nuestra emisora es la primera, pero ¿y el oyente? ¿Sí? O sea, Ujú. entonces a las estaciones les está importando más estar en los primeros lugares, pero el oyente simplemente es un usuario más, el oyente no nos importa. Y entonces, ¿dónde está el respeto? Si es que el oyente es el que alimenta la radio, el oyente es el que sostiene al locutor. Un locutor no es locutor radial, sino es gracias a su audiencia. Entonces, si eso no se tiene en cuenta, es muy complicado y ojalá que, que eso se rescate nuevamente y que no se pierda, que no se pierda en la actualidad. Y que muchos locutores también manejen, o sea, cambien esa manera porque lo que tú dices es cierto, o sea, se pierde y se están dañando algunas voces que para uno son agradables, como pues tomando estas medidas tan drásticas que hacen solo para ganar audiencia. Exactamente. Cristian, bueno, en estos momentos quiero saludar pues a Salvi Plaza, Sebastián MFC, Experiencia 2020 y la Lucha Martínez que te manda muchos saludos. Ah, bueno, saludos también a todos los que están ahí conectados en el Instagram y que bueno, están ahí pegados escuchando un rato la conversación. Claro que sí, que quien charla con Carlos, invitado con Cristian Trujillo. Cristian, bueno, cambiemos de tema. Las radionovelas, ¿qué pasó con esa generación de las radionovelas? ¿Por qué no se volvieron a dar? Bueno, yo lo que yo conozco, yo no tuve la oportunidad ni el privilegio porque todavía estoy joven, aunque no parezca. No estuve en la época de las radionovelas, Ujú. pero sí tuve la oportunidad de conocer la historia de lo que fue en su tiempo también y por experiencias de familiares, de mis papás cuando escuchaban las radionovelas. Recuerdo mucho que me hablaban de Calimán y Solín. Recuerdo que me hablaban de esas historias donde la radionovela era lo que es lógicamente pues hoy en día la televisión era el centro de la casa, sentarse a escuchar
las historietas o este tipo de contenidos radiofónicos. En el barrio la persona que tenía el radiecito y ponía la radionovela a las 6 de la tarde era el top porque los vecinos, los amiguitos se venían a la ventana a pegarse a escuchar ese tipo de contenidos y formatos. ¿Qué habrá pasado? No sé, yo pienso que ha sido más influencia el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Todo también hoy en día, el tema tecnológico también ha hecho que los formatos radiofónicos se desplacen y han hecho que de alguna u otra manera este tipo de contenidos como que ya no tengan ese valor y no debería, porque las radionovelas tienen un valor cultural y lingüístico bastante interesante. De hecho, uno puede decir, podría yo decirlo, no sé si me equivoco, que la base de lo que hoy conocemos, ¿por qué no como el doblaje o la narración de audiolibros viene de lo que era la radionovela? Porque era una interpretación de personajes, era ponerle voz a estos personajes de los libros también cuando eran retransmitidos por la radio, ponerles una intención, una emoción, lo que pensaban, lo que decían, las inflexiones que tenían en su voz cuando estaban tristes, cuando estaban molestos. Entonces, era el doblaje de nuestros papás, ¿no? Eran los audiolibros de nuestros viejos hace mucha época. Yo no sé si recuerdo, creo que hace un tiempo, no sé si todavía lo hace, la Radio Nacional de Colombia, creo que estuvo adoptando otra vez esos formatos y los estaba recuperando los domingos, pero no sé si lo ha vuelto a hacer. Pero tuve la oportunidad de escuchar una vez uno, un domingo hace mucho tiempo y chévere, chévere que ojalá se volvieran a conservar. Pero puntualmente creo yo que todo esto ha sido más tema de pronto de las tecnologías, ¿no? Además que la televisión llegó y desplazó a la radio muchísimo, ¿sí? Ya no nos damos el tiempo para imaginar a las personas porque ni siquiera el locutor, porque ahorita la radio también se transmite a través de un Facebook Live. Yo soy muy respetuoso de eso, pero no Como me gusta podcast. mucho. No soy tan partidario porque pues la radio debe ser eso, en su esencia, uno poderse imaginar ese mundo allá en la cabina, pero si ahorita le muestran a uno el locutorio y el set de periodistas, como que ya eso se rompe. Entonces la cultura también hoy en día nos ha llevado a la estética de la imagen. Mm. Necesitamos imagen para todo, necesitamos no solo un culto al cuerpo propio, sino a la imagen de los demás. Entonces es como nos quieren mostrar todo y ya no hay la posibilidad de uno pensar ni imaginarse quiénes están detrás del micrófono. Yo recuerdo que hace muchos años, la primera vez que yo escuché a Julio Sánchez Cristo de la W, no me imaginaba que era el tipo que es hoy en día con su aspecto y la pinta que tiene. Pero lo imaginaba totalmente diferente y la primera vez que lo conocí, yo dije, miércoles, ni cinco, ni cinco en lo que yo tenía en mi mente, pero era chévere también uno hacerse esas imágenes y es chévere porque eso le permite también a uno la memoria estarla renovando, estar imaginando, estar viendo esas historias que también son interesantes. Entonces, pienso que eso ha hecho que las radionovelas también se desplacen un poco y ojalá que volvieran, ¿no? Chévere, sería bueno. Creo que hay en la web todavía sitios en donde se pueden de pronto conseguir algunos formatos, además porque sí sé que Colombia también era un buen semillero de Redes. grandes actores de voz para radionovelas. Entonces, imagínense, estamos aquí también con la cuna de estos contenidos radiofónicos. Y es que también las personas, pues si no se pueden imaginar como el transcurso de una radionovela, de una historia y demás, si se imaginan lo que está pasando, un hecho, un acontecimiento, un noticiero. Porque pues, como tú acabas de decir, por lo menos la gente cuando, bueno, escucha la radio una noticia, pues van a las redes sociales a verificar o mirar de pronto el video de fulanito de tal asesinando a tal persona. Entonces, eso es cierto, que haya desplazado mucho a los medios. Entonces, yo creo que la radionovela pues se ha desaparecido, como tú dices, por ese lado. Cristian, bueno, también tuviste, bueno, yo me acuerdo que en una clase con el profesor Johan Benavides, tú nos contabas que tenías unas clases para manejar la voz, eso todavía se está manejando.
Sí, yo pues doy asesorías personales en todo lo que tiene que ver con comunicación y con voz, desde una experiencia también muy, muy personal, pero también teniendo en cuenta que cada uno, cada cabeza es un mundo y cada garganta también es una voz. Entonces, he aprendido desde la experiencia que, como alguien lo dijo una vez, voces feas no hay, ninguna voz es fea, todas las voces tienen la capacidad de comunicar y de conectar, pero para eso hay que, como todo, entrenarse y trabajarlas. Y he también a través de experiencias, digamos, un poco más holísticas, comprender que la voz tiene también una herencia familiar, ¿no? La voz también tiene una herencia de sentimientos y emociones, una serie de elementos psicológicos que hacen que nuestras voces sean como son, ¿sí? Y que están muy ligadas también a nuestros padres, ¿no? Entonces, como era la comunicación con nuestros papás, es una radiografía de lo que es hoy en día nuestra voz también, ¿sí? Porque a veces, digamos, hay casos donde, por ejemplo, a los chicos en sus casas, a la hora de cenar o a la hora de comer, no les permitían hablar, ¿no? Todo era en silencio y si usted hablaba, si no pedía permiso, calla aquí, no hable, y el callar y todo este tipo de acciones repercuten en la adultez también en una serie de traumas y de situaciones que se ven reflejadas en la voz, pero también malas experiencias que uno haya tenido de todo tipo, experiencias amorosas, familiares, experiencias personales, eh, se reflejan también de alguna u otra manera en este chakra, ¿no? En el chakra laríngeo, como lo llaman en Oriente también, porque es una puerta de entrada, ¿sí? Cuando ellos hablan de los 7 chakras o de los 7 puntos también, están hablando de puertas de entrada. Y a veces las voces son, o la laringe también es una puerta de entrada energética para expresar cosas o para guardarlas. Como cuando usted tiene rabia contenida, ¿no? Que siente ese ardorcito aquí en la garganta, ese ardor no es gratis, Sí. es un ardor porque es energía contenida y es energía acumulada. Lo Ujú. mismo pasa con las groserías o, perdón la palabra, como dicen los mexicanos, los putazos, ¿no? La palabra o las groserías. eh, Recuerdo que una vez un chamán mexicano decía que las malas palabras o los putazos, eso lo decía un indio huichol, son como alfileres con veneno, ¿no? Como cuando usted los lanza. Entonces sí tienen un contenido lingüístico violento, fuerte. Cuando usted infringe una grosería a alguien, cuando usted habla con lo que llamamos malas palabras, tiene una repercusión también en el otro. No por eso tampoco es gratis que los mamos de la Sierra Nevada hablen del poder de la palabra, el poder que tiene el mambe o la coca de limpiar la palabra. Y la palabra Ujú. es un poder y estamos hablando de, inclusive si nos vamos a las Sagradas Escrituras o a la Biblia, la palabra, el Evangelio es un poder. Entonces ese poder, ¿cómo lo estamos manejando hoy en día? Hay mucho camino, nos falta mucho camino por recorrer para poder manejar este poder oral y expresivo de la mejor manera. Entonces trato de experiencias, manejarlo desde ese sentido, lo que hablábamos ahorita de las muletillas, lo que hablamos a veces de los iseos, de las personas que de pronto a veces tienen esos tics nerviosos en la boca, las personas que titubean mucho, las personas que tienen mañas, ¿sí? Entonces, ahí está la visión, por supuesto, médica de los fonoaudiólogos, está la visión también de los comunicadores, de los locutores, y están esas experiencias personales que a cada persona le afectan con su voz, ¿no? Entonces los famosos nudos en la garganta, hay personas que cuando van a hablar frente al jefe tienen una voz grave, pero ven al jefe o ven a una autoridad mayor y esa voz ya no es tan grave, ¿no? Inconscientemente. Sí. Entonces hay un tema allí también, hay un tema allí psicológico que hay que mirar porque es lo que afecta también la voz en ese sentido. Entonces es más por ese lado en lo que se trata de enfocar la experiencia y de poder entrenar, pero es muy bien sabido que más allá de la voz,
es lo que hay adentro también para expresar y comunicar. Claro. Y bueno, Cristian, uy, las personas que están interesadas en prestar en estas asesorías, ¿cómo te pueden contactar? No, por aquí por el Instagram. Esa es la manera más fácil. Y por ahí los que estén interesados en conocer o en saber otros temas de la voz y en lo que se les puede ayudar, ahí está mi Instagram, @Cristian Trujillo Voice, y claro que sí, con todo gusto. Bueno, ya lo saben, pues cualquier persona que requiere información, ayuda, Cristian con gusto los va a atender. Bueno, queremos saludar en estos momentos a Paola La Voz, Alex Olaya, Daniela Díaz, Goyo Wayne y Tata Sánchez que se unieron a nuestro programa. Bueno, ya nos quedan unos pocos minutos para que se acabe pues charlas con Carlos. Ya tan Quisiera, rápido. pues, sí, bastante rápido está pasando el tiempo. Quisiera preguntarle a Cristian si la voz comercial ha afectado esta cuarentena. Eh, no, no, todo lo contrario. Yo pienso que el tema de la locución comercial se ha potenciado inclusive un poquito más. ¿Por qué razón? Porque la locución comercial, cuando, o los locutores comerciales que tienen la oportunidad de contar con su home studio, esta experiencia también me la ha contado un gran amigo, Diego Giraldo, que es también un locutor de Bogotá. Lo que hicieron los estudios, por ejemplo, de doblaje, y muchos estudios, fue echar mano de los locutores que tienen su propio estudio en casa para comenzar a mandarles trabajo, porque como nos apartaron y no podíamos ir a ningún sitio a tener contacto, pues entonces eso lo que hizo fue de alguna u otra manera potenciar más el trabajo. Entonces comenzaron a enviar ese trabajo, inclusive desde la industria de los audiolibros, que los audiolibros es igual de dispendioso que el doblaje, porque el doblaje necesariamente siempre se exigía que había que hacerlo, ir a la agencia o ir al estudio a hacerlo allá, porque era un poquito eh, la casa o desde el hogar. Pero ahora, pues las nuevas tecnologías y todo le ha exigido también a los directores eh, que los actores de voz hagan doblaje desde sus propias casas con sus propios equipos para poder seguir alimentando el trabajo y que la industria no pare. Y en el tema de los audiolibros igual. Los audiolibros es necesario en su mayoría grabarlos allí en el estudio, pero pues también se ha dado libertad en esta cuarentena que me mandan el audiolibro, eso sí con más exigencia, porque yo ya no voy a tener el direccionamiento allí. De pronto si lo hago vía Zoom, si lo hago vía Source Connect o videollamada, voy a tener la guía del director para que me diga cómo debo interpretarlo, pero no siempre va a ser así. Cristian, ya para finalizar, pues quisiera pues que nos dieras reiterar la invitación nuevamente a tu página y pues que las personas que te necesitan pues puedan brindar asesoría contigo. No, Carlos, pues gracias y primero pues a su merced por la invitación. Y pues ahí estamos en el Instagram, @Cristian Trujillo Voice, también asimismo en Facebook. Yo pues ahí cada cierto tiempo comparto información de comunicación, de locución, hay unos posts bien chéveres, ahí los pueden encontrar en el feed, que tienen que ver con la comunicación, con el lenguaje que de pronto les pueden servir. Hay uno bien chévere que gustó bastante sobre los diminutivos y cómo debemos usarlos en el lenguaje y cositas así en los posts que les pueden interesar ahí en el Instagram. Y también quienes estén interesados en conocer pues un poquito más de temas de comunicación y de voz, pues allí me pueden escribir a través del Instagram y ahí estoy también atento a lo que les pueda eh, resolver a través de esta red social. Cristian, bueno, muchísimas gracias y pues reiterarte la invitación pues para que también visites mi página de charlas con Carlos y también a las personas que nos vieron el día de hoy pues para que puedan ver más contenidos, pues vamos a tener más entrevistas y pues qué bueno, Cristian, que pues lastimosamente nos acabó el tiempo, habían muchas preguntas que hacerte, pero pues para una próxima ocasión sí Claro queremos que volver. sí, claro que Y sí, que haya Carlos, también con mucho,
Claro, claro que sí, no. Yo, por supuesto, pues acepto la invitación a la segunda parte. Y nada, muchísimas gracias, Carlos. Saludo también pues a los estudiantes de la Unimpaú que también estaban por ahí conectados, de las Sí. diferentes facultades de comunicación, eh, en toda Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Ibagué. Chévere, chévere, los que están pues encarretados con esta carrera y lo que necesiten también, ahí están las redes sociales en la asesoría que les podamos dar en temas de locución, voz y comunicación. Ahí estamos atentos para darles la mano también. Vamos a tenerte en cuenta mucho, Cristian. Muchísimas gracias de verdad y pues bueno, no olviden, como les estaba indicando al principio, vernos la próxima semana que vamos a tener dos grandes personajes. Cristian, muchísimas gracias y que tengas una feliz noche. Carlos, feliz noche y muchísimas gracias. Saludos a todos los seguidores. Muchas gracias, que estés muy bien.